Hablemos de prosperidad o riqueza, como quieras verlo. Jamás podrás prosperar hablando y pensando en tu falta de dinero. Pensar así es un desperdicio y no te traerá abundancia. Al insistir en eso, solo seguirá faltando. Pensar en pobreza atraerá más pobreza, y pensar en gratitud atraerá abundancia. Hay algunas afirmaciones y actitudes que garantizan mantener la prosperidad fuera de tu alcance. Resentirse con otras personas por la cantidad de dinero que tengan solo pondrá un muro entre tú y tu propio flujo. Abre tu conciencia a nuevas ideas sobre el dinero y será tuyo. Nunca es suficiente dinero. Esta es una terrible afirmación para usar también. El dinero se va más rápido de lo que viene. Este es un pensamiento de pobreza del peor tipo. El universo responderá a lo que crees de ti mismo y de la vida. Examina cualquier pensamiento negativo sobre el dinero, libéralos y déjalos ir. No te sirvieron para nada en el pasado y no te servirán en el futuro. Quizá en ocasiones compres un boleto de lotería por diversión, pero no prestes mucha atención a eso y tampoco creas que eso resolverá tus problemas. Este es un pensamiento de escasez y pobreza y no te traerá un bien duradero a tu vida. Ganar la lotería rara vez trae cambios positivos a la vida de alguien. De hecho, en 2 años la mayoría de los que ganaron habrán perdido casi todas sus ganancias. No tendrán nada que presumir y quizá estarán económicamente peor que antes. Si crees que ganar la lotería resolverá tus problemas, estás muy equivocado, porque no se involucra un efecto de cambio de conciencia. Realmente le dices al universo que no mereces tener algo bueno en tu vida, excepto por una casualidad. Si cambias tu conciencia, tu pensamiento, para permitir que la abundancia del universo fluya a través de tu experiencia, podrás tener todas las cosas que crees que la lotería te traería y quedártelas porque serían tuyas por derecho de conciencia. Afirmar, declarar, merecer y permitir son los pasos para tener mayor riqueza de la que jamás podrás ganar en una lotería. Otra cosa que evitará que prosperes es ser deshonesto. Lo que das en la vida vuelve a ti, siempre. Y si le quitas a la vida, entonces ella te quitará. Es así de simple. Puedes creer que no robas, pero ¿cuentas los clips y sellos que puedes llevarte de la oficina? ¿Eres alguien que roba tiempo, respeto a los demás o tal vez relaciones? Todas estas cosas cuentan y son una forma de decirle al universo que no mereces lo bueno de la vida, tienes que escabullirte y tomarlo. Así que sé consciente de las creencias que bloquean el flujo de dinero en tu vida, luego cámbialas y empieza a crear un nuevo pensamiento de abundancia. Incluso si nadie más en tu familia lo hace, abre tu mente al concepto del dinero fluyendo en tu vida. Si queremos prosperidad, debemos pensar en prosperidad. Tengo 2 buenas afirmaciones que he usado por años y me han funcionado bien. También lo harán para ti. 1. Mis ingresos aumentarán constantemente. Y 2. Prosperaré en cualquier lugar. Tenía muy poco dinero cuando comencé a usarlos, pero la práctica constante hizo que se hicieran realidad. Durante mucho tiempo he creído que un negocio es un lugar bendito donde prosperamos mutuamente. Jamás entendí el concepto del negocio despiadado, donde intentas engañar y poner el pie a otros. Eso no suena como una forma alegre de vivir. Habría tanta abundancia en este mundo si tan solo la compartiéramos. En mi editorial Hay House siempre hemos sido honestos, honorables, íntegros, trabajadores. Tratamos a los demás con respeto y generosidad. Cuando se vive así es imposible alejar al dinero. El universo te recompensará en cada posible oportunidad.
Hoy tenemos una reputación fabulosa en el mundo editorial y demasiados negocios que hemos rechazado. Ahora, si Lois Hay, una niña maltratada que no terminó la secundaria, pudo hacerlo, tú también puedes. Una vez al día, levántate con los brazos abiertos y di con alegría: estoy abierto a recibir todo el bien y abundancia en el universo. Agradezco a la vida. Ella te escuchará y responderá. Afirmaciones de riqueza. Si quieres atraer dinero, usa estas afirmaciones con sentido y significado. Soy un imán para el dinero. Atraigo la prosperidad de todo tipo. Donde sea que trabaje, seré apreciado y bien recompensado. Vivo en un amoroso, abundante y armonioso universo y estoy agradecido. Estoy dispuesto a abrirme a la prosperidad ilimitada que existe en todas partes. La vida suple todas mis necesidades con abundancia y confío en ella. La ley de la atracción solo trae cosas buenas a mi vida. Paso del pensamiento de pobreza al de prosperidad y mis finanzas reflejan este cambio. Expreso gratitud por todo lo bueno en mi vida. Cada día trae nuevas y grandes sorpresas. Pago mis facturas con amor y me regocijo al escribir cada cheque. La abundancia fluye libremente a través de mí. Me merezco lo mejor y acepto lo mejor ahora. Libero toda resistencia al dinero y dejo que fluya alegremente hacia mi vida. Lo bueno viene de todas partes y de todos. Creatividad. Nunca podrás expresarte creativamente si hablas o piensas en lo torpe que eres. Si dices no tener creatividad, entonces esa será una afirmación verdadera para ti mientras sigas usándola. Hay una creatividad innata que fluye en nosotros. Si la dejamos salir, nos sorprenderá y deleitará. Hay que aprovechar el flujo de esa energía creativa en el universo. Algunos nos expresamos más creativamente que otros, pero todos podemos hacerlo. Creamos nuestras vidas todos los días. Cada uno tiene talentos y habilidades únicas. Desafortunadamente, muchos conocimos adultos bien intencionados que sofocaron esa creatividad cuando niños. Un profesor me dijo que no podía ser bailarina porque era muy alta. A un amigo le dijeron que no podía dibujar porque hizo mal un árbol. Era una tontería, pero éramos niños obedientes que creían eso. Pero ahora podemos ir más allá de eso. Otra falsa suposición es que debes ser artista para ser creativo, pero esta es solo una forma de creatividad, hay muchas más. Creas cada momento de tu vida a partir de lo ordinariamente común de nuevas células en tu cuerpo, desde elegir tus respuestas emocionales en tu trabajo hasta tu cuenta bancaria, amistades cercanas y actitudes sobre ti mismo. Eso es creatividad. Quizá eres un buen fabricante de camas o cocinas comida deliciosa. Podrías hacer tu trabajo de manera creativa. Puedes ser creativo con la jardinería o en la forma en que eres amable con los demás. Estas son algunas de las miles de formas de expresarte creativamente. No importa cómo elijas expresarte creativamente, quieres sentirte satisfecho y lleno con todo lo que haces. Si lo permites, estarás divinamente guiado por tu espíritu en todo momento. Sabrás que él no comete errores. Cuando tienes un fuerte deseo de expresar o crear algo, este sentimiento divino jamás se quejará. Nuestro anhelo lo llamará. No importa lo que sea, si lo aceptamos, estaremos exitosamente guiados, vigilados y seguros. Cuando se nos presenta un propósito en el camino, tenemos la opción de confiar y seguirlo o quedarnos quietos y temerosos. Confiar en la perfección que hay en tu interior es la clave.
Sé que puede ser aterrador, todo mundo le teme a algo, pero claro que podemos enfrentarlo. Recuerda que el universo te ama y quiere que tengas éxito en todo lo que hagas. Te expresas creativamente a cada momento del día. De hecho, expresarse de esa manera es lo único que haces. Es ser tú mismo todo el tiempo, a tu única manera. Sabiendo eso, ahora puedes liberar cualquier creencia de que no eres creativo e ir por todos esos proyectos en tu mente. Jamás pienses que eres demasiado mayor para algo. Mi vida no empezó a tener sentido hasta que tuve 40 cuando comencé a enseñar. A los 50 comencé mi editorial en pequeña escala. A los 55 me aventuré en el mundo de las computadoras, tomando clases y superando el miedo. A los 60 tuve mi primer jardín y me convertí en una ávida jardinera orgánica que cultiva su propia comida. A los 70 entré en una clase de arte para niños. Y también cambié mi escritura a mano, inspirándome en Pamela Rogers, que dijo que cambiar tu letra cambiará tu vida. A los 75 me gradué de mi clase de arte para adultos y empecé a vender mis pinturas. Mi profesor de arte quiere que ahora me involucre con la escultura. Al mismo tiempo comencé a practicar yoga y mi cuerpo empezó a hacer cambios positivos. Hace unos meses, a los 76, decidí entrar en áreas que de verdad me asustaban y empecé con baile de salón. Tomo varias clases a la semana y estoy cumpliendo mi sueño infantil de aprender a bailar. Amo aprender cosas que no he experimentado. ¿Quién sabe lo que haré en el futuro? Y sé que haré mis afirmaciones y expresaré mi creatividad hasta el día en que deje el planeta. Si hay un proyecto en particular que quieres hacer o solo quieres ser más creativo en general, tan solo usa algunas de estas afirmaciones con alegría y liberarás tu creatividad en miles de proyectos diferentes. Hago afirmaciones positivas para expresar creatividad. Libero todos los obstáculos para poder expresarla completamente. Siempre estoy en contacto con mi fuente creativa. Me siento bien expresándome en cualquier tipo de forma creativa. Soy un pensador claro y me expreso con facilidad. Aprendo cada día a ser más creativo. Mi potencial es ilimitado. Estoy descubriendo talentos que no sabía que tenía. Mi creatividad innata me sorprende y deleita. Mis talentos son requeridos, mis dones únicos y apreciados por los que me rodean. Soy una alegre expresión creativa de la vida. Las ideas me vienen fácil y sin esfuerzo. Recuerden que todos tenemos gran cantidad de creatividad en nosotros mismos. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte, activar la campanita para no perderte nuestro contenido. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo y ahora también en Spotify. Gracias y hasta la próxima.